Juan Martín Medina, podríamos decir el hombre de los vientos, presenta justamente su show musical Raíces y Nuevos Vientos. Esto va a ser el viernes 5 de septiembre en la Casona de Güemes, acá en Córdoba, por supuesto. Va a haber músicos invitados, artistas y, bueno, varias cuestiones más, musicales y no tanto. Y como estamos en comunicación con Juan Martín, le damos la bienvenida para que hablemos de esto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Juan, por el espacio, por el interés. Así que, bueno, saludos y saludos a toda la audiencia. Bueno, un placer que podamos compartir este rato. Me gustaría saber, por supuesto, un músico de amplísima trayectoria sos, pero me gustaría saber esta cuestión si todavía te sucede esto de atravesar los nervios previo a tocar, de eso que te habrá sucedido, calculo, esas primeras veces, allá hace un rato largo, hace varios años. Me gustaría saber si todavía lo percibís, si todavía tenés eso. Sí, no me pasa todo el tiempo. Y es muy loco porque, viste que eso se vive como una cosa muy personal. Por ahí lo hablamos y me preguntan varias veces esto porque es un interrogante. Y te digo, no todos los atravesamos igual. A mí particularmente me da menos nervios tocar en así espacios multitudinarios que en lugares chicos. Cuando voy a tocar a un lugar chico, siempre el contacto visual es tan directo. Cuando tocas para muchísima gente, tocas para una masa, ¿viste? En cambio, cuando estás en un lugar pequeño, estás como mucho más expuesto a cada uno de los espectadores. Entonces, eso me pone un poco más nervioso. Igual no es esta cosa así de nervios o ansiedad incontrolable, que por ahí sí me sucedía antes. Yo he llegado a temblar antes de tocar, cuando recién empezaba, ¿viste? Encima la flauta, ¿viste? Me temblaba así, era incomodísimo. Pero no, ahora la verdad que no es una cosa, es una sensación linda, ¿no? Como una ansiedad linda, que da energía, no lo contrario, así que está bueno, está bueno. Bueno, pensaba en esto que si estabas nervioso y temblaba el labio inferior, un poco le daba un vibrato especial al soplido de alguna manera. Sí, quizás es eso. Después tuve que seguir tocando así, porque impuse ese sonido, ya se me identificó y tuve que seguir temblando. ¿Qué tenés preparado para esta fecha, Juan? Esta fecha vamos a escuchar, por un lado, material de mis dos discos. Yo tengo dos discos solistas. Uno que se llama Soy Medina, donde hay una mezcla, es un poco ecléctico el disco, si bien es principalmente folclórico y principalmente instrumental, tocando flauta y saxo y un poquito de clarinete. También hay algunos temas cantados, algunos temas de autoría mía y algunos temas que se van un poquito del folclore, o de lo que llamamos o se llama en general folclore, porque hago una cumbia que tenemos con mi hermano Mariano, que se llama Paso Cortito, y un cuarteto que tengo que se llama Conocí el Choripán, que es un cuarteto metafísico existencial. Y bueno, pero voy a hacer de ese disco algunos temas. Hay algunos clásicos así del folclore como La Vieja, La Samba Simoca, temas así, El Gato de Cosquín, de Icanovo. Y después voy a hacer otros temas de un segundo disco que grabé, que estuvo nominado a los premios Gardel como mejor nuevo proyecto folclórico, no sé bien cómo es el rubro, algo así, y nuevo artista de folclore, así. Y ese disco sí es totalmente instrumental, es un disco que grabé en un festival de jazz, al que me invitaron. Yo no toco jazz, pero me invitaron a hacer algo folclórico dentro del contexto del festival, y armé un cuarteto con gente de Córdoba, justamente. Yo estaba grabando en Córdoba en ese momento, entonces esto era un festival en Mendoza, y lo armé con Martín Barroso, pianista de Córdoba, Luis Barzola en batería y Emilio Pasquini en contrabajo, que son tremendos músicos, tremendos jazzeros y que conocen el lenguaje folclórico también. Entonces, armé ese cuarteto, me fui a tocar al festival como una única experiencia y de ahí se grabó un disco en vivo, porque lo grabó el sonidista. O sea, todo fue sin ninguna intención de hacerlo. Y al final lo terminé editando y ese disco terminó nominado. Entonces, después reproduje un poco eso en México. Yo viví muchos años en México y allá armé ese formato también y estuvimos tocando en circuitos más del jazz. Así que fue muy loco porque el folclore al final me terminó llevando a ese otro género
con el cual yo nunca me había animado porque nunca lo estudié realmente. Así que voy a hacer un poco de esos 2 discos y algunos temas nuevos que estoy haciendo para un tercer disco. He decidido, después de muchos años, grabar otro disco solista. En estos años he estado metido más en proyectos colectivos con los cuales hemos grabado, algunos en México, otros en Argentina, en Córdoba precisamente, con Paula Bernal y Jorge Luis Carabajal. Tenemos un proyecto que se llama La Ira de Atahualpa, que es un proyecto que en realidad yo vengo teniendo hace muchos años, y digo que es una especie de colectivo mutante porque ha cambiado de formaciones. Y bueno, grabamos un disco en vivo hace unos años y ahora está por salir ya en breve un disco nuevo grabado en estudio que ya lo vamos a presentar en Córdoba en octubre. Así que después ahí volvemos a vernos para esa presentación. Ahora estoy con este proyecto del tercer disco, así que en el repertorio del 5 de septiembre voy a agregar algunos temas nuevos y por supuesto meteremos algunos clásicos. Va a estar tocando conmigo Jorge Luis Carabajal, que es un viejo compañero de caminos desde la época de Cuti y Roberto en el 89, y tenemos ahí una ristra de temas clásicos para irme echando. Así que así será el reper. Juan, hablas que hay mucha música folclórica clásica ahí dando vueltas, nombraste algunos temas emblemáticos, artistas también. Me gustaría saber esto que me habías contado justo fuera de aire, esta cuestión de primero empezaste a bailar folclore, después llegó el bombo, después llegó la guitarra y después llega el saxo. Entonces me da curiosidad, primero, ¿qué es lo que escuchabas de chico? ¿Qué estaba ahí rondando? Y si sentís que de alguna manera todavía eso lo aplicás, está presente en tu música, eso por un lado. Y después me gustaría saber si recordás cuáles fueron los primeros temas, canción completa que te aprendiste, tanto en la guitarra como en el saxo. En mi casa se escuchaba mucho folclore. Te diría que mis recuerdos, principalmente folclore. Chalchaleros, fronterizos, Hermanos Ábalos, eso es como lo que yo más recuerdo. Cafrune, todo esto, esa etapa de bailar, tocar el bombo y tocar la guitarra fue todo así como en un par de años. O sea, yo empecé a tocar el bombo, ponele a los 4 o 5 años, y en esa misma época empecé a ir a... Yo nací en Rosario, vivía allá hasta los 7 años. Y ahí iba a un instituto, el Martín Fierro, donde aprendí a bailar, aprendí a tocar la guitarra, todo aprendí ahí. Y eso sucedió entre los 4, 5 y los 7. Esa fue, yo siento, el momento en el folclore se me grabó así a fuego. Después había otras músicas dando vueltas en mi casa, discos infantiles, María Elena Walsh, Pedro y el Lobo, que era como cosa, no sé si conociste ese disco, pero es maravilloso, donde se usaba para enseñarle a las infancias los instrumentos, el sonido de cada cosa, bueno. Y después había toda una música que a mí no me interesaba, que andaba dando vueltas y no le prestaba demasiada atención, y que era la música, el mainstream de la época, que a mí no me gustaba, definitivamente. Después en casa no se escuchaba, con mi abuelo sí escuchaba música clásica y todo esto, pero en casa en sí no se escuchaba. Ni mucho tango, un poco, pero no mucho. Y nada de rock, nada. Así que ese proceso fue hasta los 7. A los 7 años, mi primo, Federico Gil Solá, me regala el primer disco que escucho de los Beatles. Entonces de repente entro en otro universo, porque para mí la música moderna era Palito Ortega. Y de repente escucho los Beatles y, bueno, lo que me pasó, lo que le pasó a un gran porcentaje de la gente en este mundo la primera vez que escucha los Beatles. Entro en ese territorio, sin abandonar lo otro. Entonces, ¿eso sigue influyendo hoy en mi manera de tocar y en mi discurso? Absolutamente. Absolutamente. Aunque yo no quisiera, creo que eso saldría de manera inconsciente. Porque es demasiado fuerte. Mi primer disco no infantil, ¿sí? Fue en realidad un disco que ahora que lo pienso es medio, intermedio, porque era un disco que grabó Jorge Cafrune con Marito, que Marito era, Marito, un chico que cantaba con Cafrune, que era tremendo. Yo no me acuerdo cuál fue la primera canción que aprendí a tocar con la guitarra, pero seguramente fue Samba de mi Esperanza. Era como que vos ibas en esa época a aprender guitarra, Samba de mi Esperanza o Luna Tucumana. Yo creo que habrá sido Samba de mi Esperanza.
pero la primera canción o las primeras canciones folclóricas que yo aprendí como propias, porque eran mis discos, no los que escuchaba mi papá, sino mi disco de folclore, eran las de Jorge Cafruna y Marito, que en ese disco estaba de mi madre, del Chango Rodríguez, otra que no me acuerdo cómo se llama, que con la caña al hombro me voy a pescar, ya lo voy a buscar, no me acuerdo cómo se llama ese, que creo que es un bailecito. Después, mirá, no me acuerdo los nombres, pero me acuerdo los temas. Otra, bueno, no sé, los temas de ese disco, la de Don Rosendo, no sé, son todos temas que yo cantaba de niño y trataba de tocar con la guitarra. Con el saxo, en cambio, es muy loco porque yo, antes del saxo vino la flauta traversa. ¿Sí? Yo en la adolescencia, 14, por ahí empecé a tocar la traversa. Y ahí sí, empecé a estudiar en La Colmena, después en Collegium, que La Colmena recién empezaba. Y bueno, entonces ahí sí empecé a tocar algunas cositas que tenían que ver con el jazz y empecé a sacar temas de un disco que se escuchaba mucho en esa época. Todos los flautistas escuchábamos un disco de Rampal, que era el flautista del momento clásico, pero que había grabado un disco de jazz de la obra de Claude Bolin. Y bueno, entonces los temas de eso, y siempre tocando música folclórica, ¿no? Siempre iba yo, sacaba temas. Pero con el saxo, lo que me pasó fue que yo empecé a tocar el saxo, empecé a aprender el saxo ya a los 20 años, viviendo en Buenos Aires. Me vine a estudiar a Buenos Aires en el 86, cuando abrió la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Yo soy de la primera camada de esa escuela. Entré en flauta, pero llegué y me compré un saxo. Y empecé a estudiar. Y lo primero que empecé a tocar fue ya folclore. Entonces yo, más que temas, lo que tocaba era introducciones, arreglos. Tardé bastante en empezar a tocar, en ocupar el rol principal como instrumentista, ¿no? Como, bueno, a ver, hacemos este tema completo en saxo. Quizás el primero que desarrollé así fue un tema que se llama, de Ramón Ayala, que se llama Mi Pequeño Amor. Estoy pensando, haciendo memoria, ¿eh? Y lo hice porque lo grabamos con un grupo que tenía en ese momento, con Roxana Carabajal y Jorge Luis y Fernando Isela y Cucho Pillado. Creo que el primer tema que armé completo instrumental en saxo fue Mi Pequeño Amor, sí. El tema que me decís es Soy Pescador, el de Cafrune con Marito. ¡Qué grande! Sí. Soy pescador, sí. Y después había otro que decía, yo también lustré zapatos en la plaza de Santiago. Un tema que no sé si no es de Marcelo Ferreira. Temazo. Changuito Ilustrador. Chacarera, Changuito Ilustrador. Qué linda canción. Sí. Mira qué bueno. Bueno, ese es un disco también emblemático porque, como dijiste vos, esa cuestión híbrida entre algo que parecía para los niños, como esas canciones que tenía Hernán Figueroa Reyes, también con esos discos para chicos. Totalmente, esas las cantábamos. Bien. Cuando éramos chicos las cantábamos también, sí. Así que sí, fantástico eso, que esté presente. Quería ir de nuevo a este presente, a lo que vas a hacer el viernes 5 de septiembre acá en La Casona. Me dijiste que tenés 2 discos solistas, me refiero más allá de proyectos, más allá de en todo lo que abarcás, lo que has abarcado, lo que abarcás ahora, etc. Me gustaría saber si ya estás pensando como tal en un tercer trabajo o en un nuevo trabajo, o lo estás dejando así como medio macerar. ¿Cómo vas con eso? No, lo estoy pensando seriamente. De hecho, me he puesto a estudiar otras cosas en función de eso y a investigar un poco el repertorio y también a ver en este tercer disco para dónde quiero disparar, ¿viste? El primer disco, como te decía, fue muy ecléctico, hay cosas cantadas, hay cosas que se van un poco del género. El segundo disco fue un disco, yo digo que es un disco zen, porque fue sin intención, ¿viste? Un disco que me llamaron para ese festival, armé un repertorio. Yo siento que mis fortalezas en el instrumento, o como músico, no pasan por lo técnico, ni por un gran conocimiento armónico, sino más bien por un gran juego rítmico y un desarrollo melódico personal, ¿no? O sea, yo siento que mis fortalezas tienen que ver más con los desarrollos melódicos y rítmicos que me dan, digamos que forman mi identidad. No quiero decir calificativos, pero sí
siento que eso es lo que me identifica, ¿no? Un modo de hacer eso. Entonces yo puse eso en ese disco de jazz y a los chicos cuando los llamé les dije, bueno, ustedes pongan el jazz. Que yo voy a navegar en esas aguas de ustedes con lo que yo aporto. Y está genial porque la música, esto es algo que siempre hago la analogía esta, que es que cuando estás ahí en ese territorio, si estás atento a lo que sucede, es como estar en una conversación. Vos recién me hiciste una pregunta, a mí me llevó a un lugar y te di una respuesta que quizás, viste, no se me hubiera ocurrido si no fuera por tu pregunta. Quizás nunca hubiera dicho una cosa como la que dije, o no la hubiera pensado. Entonces con la música pasa lo mismo. De repente alguien tira una frase y vos estás ahí y eso te dispara a vos una idea que no hubieras tenido. Y a la vez esa idea se convierte en otra frase que a la vez genera otra, y es como una conversación. Ese diálogo musical se dio en ese disco de esa manera. Este tercer disco, que va a ser de estudio, yo estoy todavía definiendo bien para dónde va a ir, y hay una cosa que tengo clara, que es que sí el saxo va a tener un protagonismo más importante. Porque lo abandoné un poco. Con todo este ruidito que se hizo hace unas semanas con los comentarios de Don Pettinato y después primero sobre el folclore, para los que no sepan, habló sobre que el folclore le daba como una vergüenza. Bueno, prefiero no contarlo, si a alguien le interesa que lo busque, porque seguro que lo voy a contar mal. Y el que quiera ver lo que dijo realmente, que vaya y busque lo que dijo, porque si no yo voy a decir lo que a mí me parece que dijo. En fin. Después, como disculpándose ante el ruido que generó, hizo un comentario sobre va a empezar a tocar y que poquito a lo mejor y que bueno, y que en realidad estuvo viendo y no hay saxo en el folclore. ¿Viste? Entonces un montón de gente me llamó enojada, ¿viste? ¿Cómo va a decir? ¿Qué sé yo? Digo, mirá, el tipo no tiene por qué saber lo que hay y lo que no hay en el folclore, ¿viste? Si él se pone a escuchar lo que le llega, seguro que no hay saxo en el folclore, ¿cierto? Para buscar el saxo en el folclore te tenés que tomar el laburo de investigar y buscar y encontrar. Entonces, ¿de quién es la culpa? No es la culpa. Digamos, ¿quiénes podemos ser los interesados y los responsables de eso? Y los tipos que tocamos el saxo y hacemos folclore. O sea, soy yo el que tengo que mostrar. Y me reía porque charlando de esto, me daba cuenta de que mi única participación en Cosquín como solista, que no me acuerdo, pero fue por ahí por el 2014, una cosa así, toqué 3 temas y en ninguno toqué el saxo. Entonces, digo, bueno, viste, realmente, como me decía Icano en una época, me decía, vos tenés que, y también me lo dijo en un momento Roberto Canto, ¿no? Vos tenés que tomar firmemente el lugar hay un lugar que es tuyo. Bueno, vos sos el que tiene que tomar eso con firmeza y ver qué hace con eso. Entonces, si yo pensaba, ¿no? Si yo toqué en Cosquín y no toqué el saxo, bueno, soy yo el que no está mostrando eso. Y empezó a circular un tema que grabé con Cuti Roberto en esa época y que fue medio emblemático para el momento y que le dio el protagonismo al saxo, que es Entra mi pago sin golpear. En Entra mi pago sin golpear hacíamos todo un juego previo de tema, para lo cual yo tomé cosas de un montón de lugares, sobre todo de grupos africanos, que acá no se escuchaban, pero que a mí me llegaban porque me los mandaba Federico, así como me mostró los Beatles a los 7 años, después él me seguía mostrando cosas, y como él vivía en San Francisco, en Estados Unidos, recibía un montón de data que acá no llegaba en ese tiempo, y me mandaba cassettes que grababa, nos mandaba a mí y a mis hermanos. Y ahí encontré africanos que metían saxo en 6x8, en polirritmias y y tomé un montón de elementos, porque no había mucho para tomar de saxofonistas. Entonces dije, bueno, me parece que tengo que volver a eso. Tengo ganas de decir, che, a ver, voy a grabar mi versión de Entra mi pago sin golpear, voy a poner todo esto acá, justo, no sé, siento que se dieron un montón de coincidencias. Me invitaron ahí ahora hay un encuentro de saxofonistas, un encuentro nacional e internacional de saxofonistas de la Laguna de Chascomús. Es un encuentro que se hace 6 años. Justo este año me invitan a dar un taller del saxo en el folclore. Y digo, bueno, me parece que las señales son esas, como que me empezó a entusiasmar decir, che, yo siempre jugué mucho al multiinstrumentista. Con los nocheros en realidad tocaba sobre todo percusión. O sea, tenía un set de percusión muy amplio y tenía además los caños y la flauta y tocaba. Pero metía unas intros, que yo después lo mío era la percu en el
mi rol era la percu en el grupo principalmente. Y siempre me divirtió eso de jugar al multi, ¿viste? Bueno, ahora creo que tengo ganas de hacer un disco que va donde el eje pase más por los vientos realmente, ¿no? Como haciéndome cargo de eso que generé hace 40 años, no tanto, pero 35, y decir, bueno, a ver, vamos a continuar con esto, me dieron ganas. Así que va a ir por ahí el disco. Estimado Juan Martín Medina, yo te quiero agradecer muchísimo realmente este contacto, esta charla, que compartas un pedacito de tu vida personal y musical. Y bueno, recordarle a la gente que el viernes 5 de septiembre, ahí en La Casona, va a estar presentando justamente Raíces y Nuevos Vientos con músicos invitados, con artistas y algunas cositas más. Las entradas están disponibles en Pase Show. Así que Juan Martín, muchísimas gracias de verdad y ojalá que sea hasta la próxima. Muchísimas gracias a vos, por supuesto que sí, va a ser. Quiero agregar 2 cositas pequeñas, que son, me van a acompañar en esto Jorge Luis Carabajal, en guitarra y voz, y Cecilia Fandiño, en piano, flauta, acordeón. Y voy a tener un artista invitado de la Bulaye, que es Miguel Viniski. Así que, bueno, eso no quería dejar de mencionarlo. Nos vemos el 5 de septiembre. Esperemos que sea un gran encuentro.